Cuando Judas hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con vosotros. Me buscáis, y lo que antes dije a los judíos, ahora os los digo a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, así como yo he amado. También vosotros debéis amarnos unos a los otros. De este modo todos sabrán que sois mis discípulos, y si os amáis unos a los otros. Amén. Amén. Un mandamiento nuevo. No es cualquier cosa. No es una propuesta negociable. Es un mandamiento que determina tu modo de vivir con validez en el seguimiento a Jesús, y además es la marca distintiva de las personas que creen en Él. No es cualquier cosa. El amor, como digo, debe ser eso, la marca distintiva de las discípulas y discípulos de Jesús de todos los tiempos, de todos los países, aquí y allí, en Chile, en Nicaragua, en Venezuela, donde sea. No hay excusa. Técnicamente sabéis que este mandamiento deriva de los mandamientos que encontramos en Moisés. Esos mandamientos que decían de amar a Dios con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo. Pero la auténtica radicalidad y efectividad de esos mandamientos la vemos en nuestro modelo, que es Jesús, quien se dio enteramente por amor. El amor que propone Jesús es muy grande, muy auténtico, muy fiel, incondicional. Un amor reconciliador. Un amor que si lo imitamos, cuesta. Y que más de una vez nos lleva a tener que negarnos a nosotros mismos con tal de beneficiar a otros. Incluso cuando se tratan de personas que nos caen mal. O son literalmente, por cosas de la vida, enemigas nuestras. Es un amor que transforma lo que pilla a su paso, vuelve todo loco, es al revés de la lógica del mundo. Ya lo dijo Jesús también: amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Eso está en Mateo 5, 43, 48. Y ese principio de amar a los enemigos, en realidad fue defendido y proclamado muchos siglos antes incluso de la religión judía, como recuerda López Azpitarte. Sin embargo, hasta que no tenemos a Jesucristo, no vemos realmente cómo ese amor es llevado a la práctica y siendo real. La cita de Jesús en el Evangelio de Mateo, con eso de amar a los enemigos, termina diciendo que es para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. O sea, de tal tipo de amor se deriva esa conclusión. Es una forma de testimonio que da evidencia de que en ti y en mí hay algo distinto que atestigua que somos hijos e hijas de Dios. Se trata de un ejercicio del amor que debe ser sin fingimiento, o sea, sincero, según nos recuerda Pablo en el versículo 9 del capítulo 12 de Romanos, sin fingimiento. Sincero. Dice ahí en ese versículo
éramos enemigos de Dios y hemos sido reconciliados con Él por medio de su Hijo. Y si seguimos con la Biblia en la mano, la primera epístola de Juan en el capítulo 4 también subraya: Dios ha tenido la iniciativa desde siempre de amarnos primero, a pesar de la enemistad con Él. Ser hijas e hijos de Dios es tener, como Él, la iniciativa de amar primero. La lógica del mundo te enseña a pegar primero, ¿verdad? Si quieres salir victorioso, pega primero. La lógica de Cristo es amar primero, aunque pierdas. Porque ese perder, entre comillas, es transformado en victoria. No perdió, entre comillas, Jesús en la cruz. No es un crucificado, no es una persona derrotada, y no es, sin embargo, nuestra victoria. No es una gran victoria, es una paradoja. Amando se evidencia que somos discípulos, discípulas, que somos hijas e hijos del Padre y seguidores de quien es nuestro modelo, Jesucristo, nuestro Salvador. En cuanto al texto de hoy, perdonad que me he ido un poco por las ramas, pero porque lo he considerado necesario. Ahora, volviendo al texto de hoy, si nos fijamos, son palabras que Jesús dice después de tomar con los discípulos la cena, que nosotros conmemoramos como la Cena del Señor, lo que nos deja la idea de que lo que debe prevalecer y acompañar a la cena de reconciliación es una vida comunitaria, de aceptación, de vida, de amor. Eso es lo que debe de caracterizarnos. Y yo creo que le hemos dado expresión esta mañana con nuestros testimonios, cuando habéis compartido. Lo he dicho en alguna ocasión, quizá me ponga un poco literalista, pero a mí me llama la atención que cuando le preguntan a Jesús por el mandamiento más importante, Él dice lo que decíamos antes de Mateo 22, del 26 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Vamos, que la cosa siempre ha sido eso, en realidad. Aunque la primera ley, pues digamos, fue dada a un pueblo que estaba espiritual e intelectualmente en minoría de edad, como dice Juan Mateo. Pero en realidad el sentido siempre ha sido el amor. Vosotras y vosotros sabéis que la Biblia hebrea, es decir, hasta lo que es el Antiguo Testamento, el cumplimiento de los mandamientos está relacionado con la pertenencia al pueblo escogido. Cumplir los mandamientos es ser parte del pacto. Pues ahora, el Israel renovado que surge de la Iglesia tiene su identidad en la señal del amor conforme al modelo de Jesús. De una ley escrita pasamos a una ley del amor, que es la que pretendía apuntar la primera ley. Pero amar al prójimo como a uno mismo, que es lo que dice ese mandamiento mosaico, amar al prójimo como a uno mismo, en realidad es distinto de lo que Jesús nos está pidiendo ahora, que es, lo recordé hace varios domingos atrás. Ya no nos dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Ya no dice eso. Ahora dice, según este texto joánico, que amemos al prójimo del mismísimo modo en que Jesús nos ha amado. Por lo tanto, aquí tenemos un nivel más elevado y sacrificado y auténtico y profundo de amar, de darse por los demás, de tener al prójimo en alta estima, de tenernos paciencia, que algunas veces nos hace falta, de soportarnos los unos a los otros en amor y perdonándonos. Como dice Colosenses 3:13 o Efesios 4:2,
Las cosas importantes de la Biblia se repiten varias veces, ¿eh? Esas no son doctrinas negociables. Nadie puede decir que ama a Dios mientras aborrece a su hermano. No se puede ir con ese cuento. En 1 de Juan 4:20 te lo dice muy claro. Si tú vas con esa historia de que amas a Dios pero odias a tu hermano o a tu hermana, o eres mentirosa o eres mentiroso. No amas a Dios. Y realmente eso es uno de los cánceres de las iglesias, en cuanto a cuando se vive una especie de legalismo doctrinal que está por encima del amor a las personas y se machaca y reparte bibliazos a diestra y siniestra. Es una metáfora, pero me entendéis, ¿verdad? Porque algunos tenéis esas experiencias a vuestras espaldas. Antes de hablar de la kenosis, Pablo en Filipenses 2 dice que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, que no miremos por lo nuestro, sino también por lo de los demás, buscar el bien ajeno, amar, en definitiva. Y en esa línea compartía esta semana pasada en el Facebook de la Iglesia los 2 primeros versículos de Romanos 15 que dicen: así que los que somos fuertes, se entiende fuerte en la fe, debemos soportar las flaquezas de los que son débiles, débiles en la fe, y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí hay un cuidado, ¿no? Y no escandalizar al otro, ¿no? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Primera de Corintios 10:24 también dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ve buscando el bien al otro. Imagínate una sociedad así, una nueva humanidad que debe empezar así contigo y conmigo. ¿Tú te imaginas cómo sería Málaga si todo el mundo mirase por el bien de los demás? ¿Cómo cambiaría la vida, no? ¿Cómo? Sería increíble. Pues en Málaga no lo sé, pero en la vida de comunidad de la Iglesia, este es nuestro sitio. Aquí es, lo decías tú, Luis, la Iglesia es como el laboratorio del reino de Dios. Por aquí se empieza. Seamos auténticos. ¿Qué es todo esto de valorar tanto a los demás, eh? ¿Y cómo ser personas creyentes, maduras en la fe y amorosas con nuestros prójimos, especialmente con las hermanas y hermanos en la fe, cuando se tienen ideas que son muy distintas a las tuyas, o ideologías que chocan? No sé, posturas políticas, posturas teológicas, doctrinas, y algunas veces tú con tu hermano, clic, clic, pero estamos llamados a amar. En la época de Pablo, uno de los temas polémicos era el asunto de la comida. Ya sabéis por dónde va la cosa, no me quiero meter demasiado en ello. Pablo decía en Romanos 14, en el versículo del 1 al 3, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro, que es débil en la fe, solo come legumbres, o sea, no participa de otro tipo de comidas. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios nos ha recibido a todos, a todos y a todos. En nuestro compromiso de amor y de fraternidad hay que guardarse de ser intolerantes. Porque quienes tú piensas que son débiles en la fe no merecen ser menospreciados o ridiculizados por quienes son más fuertes en la fe, si es que tú te incluyes ahí entre los fuertes. Y los débiles no pueden acusar a los fuertes de ser malos creyentes, por no vivir en función de las mismas reglas que tú tienes para tu vida, las mismas reglas que tú te has puesto para ser mejor cristiano. El que no come de todo, que no se ría. O sea, el que come de todo, que no se ría del que no lo hace, ni lo trate de fanático, ni de fundamentalista, o de radical. Y el que se abstiene de comer,
que no come por cuestiones de conciencia, pues que no acuse al que sí come, pues de ser una especie de liberal, o de ser un progre, o ser algo así. No olvidemos que tanto unos como otros hemos sido redimidos por los méritos de Cristo, no por las medallas de santidad que tú te pongas a ti mismo, ni por fardar de tener la mejor teología. Por Cristo solamente. Somos todos en realidad lo mismo delante de Dios, en la misma situación. Si somos redimidas, redimidos y elevados en dignidad y en amor, es por la pura gracia de Dios, que es extraordinaria. Y es el mejor regalo que puede haber. Dios es bueno. La comunidad cristiana es el lugar donde se vive el perdón. Aquí debe experimentarse ya lo que el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no?, espera, como una humanidad reconciliada. Aquí tiene que vivirse ya. Aquí vivimos el perdón como una realidad corporativa. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. El perdón no es solamente una cosa entre Dios y el individuo, como tanto se predica en ciertas iglesias. Y lo hacen con razón, ¿eh? Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Tienen razón. Pero, en realidad, lo más profundo es entre Dios y la comunidad. El perdón es esencialmente reconciliación. Y por eso ser una comunidad perdonadora, abierta, fraternal, inclusiva, eso es una condición sine qua non que no hay nada que discutir ahí. Jesús hablaba al Padre en Juan 17, un versículo famoso a partir del 20, que todos sean uno como tú y yo lo somos, decía, ¿no? No podemos andar creando divisiones y faltando al amor. Como si uno fuesen los creyentes verdaderos y otros fuesen los creyentes falsos. Claro que hay creyentes falsos, pero especialmente si le faltan al amor. Ahí te va a dar cuenta. Ahí te va a dar cuenta. No puede haber 2 mesas, ni 3, ni 4 del Señor. Solo puede haber una, bueno, que sean muchas iglesias, entendedme, una que es para todos, con un mismo pan, por así decirlo, que es para todas, para todos. Y en esa mesa estamos invitados sin falta, ¿no? Sin discriminación denominacional, ni de si uno es más santo, más santa que otra. No. Es doloroso que se excluyan a otros creyentes de la mesa del Señor. Es una mesa de amor. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Y me miráis con esta cara y... Tenemos un problema en nuestros púlpitos hispanohablantes. Hay algunos predicadores de línea más legalistas que critican mucho a cuando un pastor habla del amor. No les gusta que se hable del amor. Y saltan a la primera. Quieren solamente que se hable de 2 cosas. De la manera que ellos entienden la justicia de Dios y la forma que ellos entienden la ira de Dios. Y eso es lo único que quiere que sea el discurso del púlpito. Y se enfadan, se enojan rotundamente cada vez que se habla del amor. Pues, ojalá se hablase más del amor. Todos los domingos, el amor, a ver si lo asimilamos y lo vivimos de verdad. Ojalá. Por desgracia, he visto como en este país, seguro que los que sois de otros países lo conocéis también, ¿no? Es que en este país es muy difícil el tema de dar testimonio de fe y el ver personas, sobre todo españolas, que se conviertan, ¿no?, al Evangelio. Es difícil, pero no imposible. Y bueno, yo descanso en que las conversiones pues son obras del Espíritu Santo y no es tanto de nosotros. Y seguro que hay muchos cristianos verdaderos, pero no se integran en ninguna iglesia. Pero yo he visto cómo personas se convierten, españolas, se convierten, conocen a Cristo, como se suele decir.
y participan en una comunidad de fe. Gloria a Dios. Pero luego, por legalismos absurdos, por tonterías, por dar más importancia a las ideologías que a las personas, a esas personas que han llegado, se las acaba lastimando, haciendo daño, hiriendo profundamente, de modo que ya no vuelven a la iglesia. Han sido rechazadas en la iglesia donde han conocido al Señor, se van. Porque tú no te vas a quedar domingo tras domingo en un sitio donde te van a dar palos, ¿no? Y ya no vuelven. Si eran personas comprometidas y fascinadas por Cristo, es decir, convertidas de verdad, probablemente vayan a otra iglesia. Pero el caso es que muchas comunidades a las que luego van, pasa lo mismo. Y yo como pastor me preocupo de que no quiero que aquí pase lo mismo, porque no somos perfectos tampoco. Esa tónica se da mucho dentro de las comunidades cristianas, esas actitudes legalistas y fanáticas. Y vuelven a expulsar con esas actitudes a los que han venido rebotados de otros sitios y dolidos, con heridas en el corazón. Si una persona viene dolida, con su experiencia de fe, de conocer al Señor, pero viene machacada, no vengas tú también a machacarla. Tenemos que ser... Bueno, y esto que estaba diciendo no lo digo yo, es que muchos lo habéis visto. Incluso algunos lo habéis experimentado. O sea, que no me estoy inventando nada. Digo que tenemos que ser comunidades, una comunidad de acompañamiento. El lema del sínodo pasado de nuestra iglesia era de ser comunidades sanadoras. Eso es lo que tenemos que hacer. Comunidades sanadoras que se arropan. No todos estamos aquí en el mismo punto del camino de fe. Unos van por atrás, otros van por adelante. Bueno, ¿y qué? Cada persona está haciendo su recorrido. Tenemos que respetar que cada uno de nosotros se encuentra en un puntito distinto del camino, pero somos familia, ¿no?, de fe, somos comunidad, y vamos caminando juntos. Basta de dañarnos por fanatismo y por tonterías. El Espíritu Santo que está en ti, porque lo está, desde ti mismo, desde mí mismo, nos empuja. Otra cosa es que nosotros no le hagamos caso, que tenemos esa libertad de no hacerle caso al Espíritu que está en nosotros. Pero si le oímos, nos empuja a amarnos los unos a los otros a la manera en que Jesús nos amó. Y eso nos lleva a tener que tragarnos algunas veces el orgullo, a evitar querer demostrarle a los demás que nosotros tenemos la razón y el otro no la tiene, ¿no? Ya sabéis, esas cosillas. Tener a Cristo en todas las áreas humanas, aquel que nos pide amar y que nos muestra que Dios es amor, aquel que nos presenta su buena noticia, una noticia que inunda todas las áreas de nuestra vida y las transforma, aquel debe hacerse sentir en una renovación de las relaciones que tenemos entre nosotros, pero también con los de fuera. El amor sea sin fingimiento, sincero, auténtico. La Iglesia, como sociedad de personas creyentes, como familia de fe, que ya digo que es la expresión que a mí me gusta, tiene que ser una esfera de la existencia humana donde quede verdaderamente afectada por el acto de Dios en Cristo, como restauración, como compañía, como apoyo. Con ese deseo que decía la hermana, es que yo deseo que llegue el día de poder reunirme con la familia de fe, con los hermanos y hermanos. Lo deseo a lo largo de la semana. Así que amémonos los unos a los otros conforme al modelo de Jesús, con atención a las necesidades ajenas, cuidándonos y valorándonos con el mismo cariño que Dios en Cristo ha puesto contigo. Si tú sabes que Dios lo ha hecho contigo, hazlo tú con los demás. Pertenecemos a los cielos. ¿Conocéis esa expresión? Se dice mucho en las iglesias evangélicas. Pertenecemos a los cielos.
Vivimos por adelantado el reino de Dios. Pero metáfora, ¿no? Nuestro pasaporte cristiano no es, como se dice en muchos sitios, no es un pasaporte para ir al cielo. No es eso. Nuestro pasaporte proviene del cielo para vivir en este mundo como representantes de la realidad nueva y amorosa que viene de Dios. Dale la vuelta a esas ideas. Es eso. Dietrich Bonhoeffer dijo, amar al enemigo es un obstáculo insoportable para el hombre natural. Está por encima de sus fuerzas. Yo reconozco que muchas veces está por encima de mis fuerzas. Lo que Dios quiere, sigue Bonhoeffer, lo que Dios quiere en su ley es que se venza al enemigo amándole. Las cosas con amor se transforman, se le da la vuelta. A veces no funciona y a veces te toca perder, ¿eh? Leo un poco más de Romanos 12. Amaos fraternalmente los unos a los otros, con respeto, estimando como superiores a los demás. Ahí volvemos a tener eso ahí. Versículo 13 dice, ayudad a los hermanos necesitados y practicad la hospitalidad. Y sigue el 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran. Llorad con los que lloran. Vivid en armonía entre vosotros. Y en el versículo 8 del capítulo 13. No debáis a nadie nada. Aparte de amaros los unos a los otros. Eso es lo único que tú le tienes que deber a otro. El amarle. Esa es tu deuda con los demás. Amarle. Amarle y amarle. A la manera de Jesús. Pues, y sigue el texto. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amad a vuestros prójimos. Dice Juan Mateos. No puede separarse la fe del amor fraterno. El cristianismo es un amor animado por la fe. Una fe podría ser sincera, pero sin amor a los demás no sería cristiana. Sería una fe sincera, pero no sería una fe cristiana. Sigo leyendo a Mateos. Ya puedo tener una fe que mueva montañas, que si no tengo amor, no soy nada. 1 Corintios 13:2. El amor mutuo es la energía de la fe. Gálatas 5:6. Es la verdad de la vida. Efesios 4:15. Y cierro el texto de Juan Mateos. Que el amor de Dios manifestado en nuestras relaciones fraternas sea palpable y un testimonio poderoso del reino entre nosotras y nosotros. Hermana, hermano, si Dios ha hablado a través de mis torpes palabras humanas, soli Deo.